Hola a todos, hoy estamos en otro episodio de la historia. Nos centramos en una historia bastante interesante, llena de orgullo español, datos curiosos históricos y una guerra abierta por una oreja. Hoy hablaremos de la Guerra del Asiento y principalmente del sitio de Cartagena de Indias. Sus antecedentes directos serían la Guerra de Sucesión Española. Carlos II muere y las potencias pelearon para ver quién sería el nuevo rey de español. La pelea fue entre los Habsburgo y los Borbones. La guerra acabó con el Tratado de Utrecht, que era una nueva configuración mundial respecto a ciertas decisiones y tratados territoriales y comerciales, entre ellos el asiento negro. Con el fin de esta guerra es que inicia Assassin's Creed Black Flag y el auge de la piratería, tras el quiebre del negocio del corsario. La guerra surgió principalmente por el asiento negro, unos contratos que otorgaban a Gran Bretaña el monopolio de vender esclavos africanos en las colonias españolas de América y por el navío de permiso, que permitía comerciar ciertas mercancías con la América hispana. Aunque realmente las fronteras trazadas estaban causando muchos conflictos, como la frontera de Georgia con Florida o en la península de Yucatán y Belice, aunque también se hacían reclamos por Menorca y Gibraltar. En 1729 se firmó el Tratado de Sevilla, el cual daba derechos especiales a España en alta mar con confiscar mercancías y abordar barcos que no fueran navíos de permiso. Este era el derecho de visita, debido a que todos estos tratados aumentaron los casos de contrabando, principalmente con los neerlandeses. Durante uno de estos incidentes, unos guardacostas españoles le cortaron la oreja a Robert Jenkins, lo cual fue un caso de indignación británica. Y en esa época se estaba formando el Parlamento, por lo que, indignados con la situación y tensiones anteriores, se decidieron mandar tropas a Gibraltar y América. Walpole intentó negociar con España, solo que el Parlamento negó este cese y negociación, y la guerra fue inevitable. Las escaladas comenzaron con la retención de buques británicos, que comerciaban con América y la retirada de los embajadores de dichos países. En 1739, Edward Vernon es nombrado comandante de las fuerzas navales de las Indias Occidentales y comienza a realizar operaciones en el Caribe. Se atacan rutas comerciales en La Guaira y Portobelo. En La Guaira, uno de los líderes conocidos como Waterhouse intentó asaltar una guaira haciéndose pasar por barcos españoles, pero fracasó. Jamaica también fue clave al ser un punto de movimiento de tropas y reparación. Vernon ataca con éxito la costa panameña de Portobelo. Como dato, acá saldría el himno de Rule Britannia y una granja llamada Portobello Farm, que se volvería una calle conocida como Portobello Road. Con estos éxitos, Vernon tenía preparados varios objetivos como tomar Panamá, cortar las comunicaciones entre Nueva España y Nueva Granada por el Pacífico, atacar Cuba y enfrentarse en la Florida, pero su siguiente paso sería atacar la fortaleza de Cartagena de Indias. Antes ya se habían realizado algunos ataques a las fortalezas para tantear las defensas, pero esta vez se preparaban desde Jamaica una gran invasión, con tropas voluntarias de Virginia comandadas por Lawrence Washington, hermano de George Washington, miembros de la Royal Navy y macheteros jamaicanos como refuerzo. Pero veamos qué estaba ocurriendo del lado español. Los principales dirigentes de la zona serían Sebastián de Eslava, virrey de Nueva Granada, y el legendario Blas de Lezo, el cual merece su propio video. El medio hombre, encargado de la defensa de la ciudad, logró repeler los dos primeros ataques consciente de que no era toda la fuerza. Un detalle clave que no conocen los británicos es que había un espía español en la isla de Jamaica, el cual podía brindar suficiente información. Los españoles se prepararon con varias tropas, entre milicias, voluntarios e incluso indígenas de la región. Dispusieron algunos barcos como defensa del castillo en alta mar y se aseguraron dentro del castillo de San Felipe de Barajas. Apenas contaban con la ayuda de Melchor de Navarrete y Carlos de Saux. 6 barcos de línea y alrededor de 4.000 tropas prepararon las defensas. Algo que quiero centrarme es que la fortaleza o el castillo de San Felipe, puesto a que tiene unos detalles arquitectónicos curiosos, como su forma de rampa, el cual le permite reducir el impacto recibido de los cañones, haciéndola impenetrable. Dentro de las plazas también podemos encontrar puntos de tiro, los cuales permiten disparar hacia afuera sin exponerse tanto, o el hecho de ser una vía cerrada con una profundidad marítima baja.
rodeada de manglares y enfermedades tropicales y que parte de la ciudad está situada sobre un terreno algo elevado, con fortines costeros y baterías navales construidas para defender la ciudad por tanto asedios e invasiones, las tropas británicas iniciaron un fuerte bombardeo que duró varios días, destruyendo varias partes de la fortaleza hasta solo quedar Boca Grande. Para evitar el avance, encallaron a propósito a 4 barcos para frenarlos por las aguas poco profundas. Las tropas defensoras quedaron diezmadas y comenzaron a retirarse puesto que los encallamientos fueron infructuosos. Vernon intentaría rodear el castillo adentrándose en los manglares, los cuales debilitaron sus tropas por la malaria. Al llegar a la entrada de la fortaleza se encontraron con una rampa con cientos de hombres armados con armas blancas de- que taponaron la entrada ordenada por Les. Se retiraron y luego intentaron atacar la fortaleza usando escaleras. Su organización iba de granaderos, casacas rojas y de vanguardia de los macheteros jamaiquinos, pero Les había ordenado cavar fosas para que las escaleras no funcionaran y se retiraron pero las tropas españolas atacaron con una carga de bayoneta. Al final, las tropas se retiraron a los barcos lentamente, perdiendo un montón de tropas, recursos y hasta tuvieron que quemar 5 barcos, siendo un gran fracaso para los británicos, que terminaron cambiando sus planes de batalla. Y bueno, esta fue principalmente la historia de la batalla de Cartagena de Indias y parte de su ejecución. Algunas cosas que podemos entender es que el castillo de San Felipe justamente fue creado para evitar invasiones en el pasado, como la que pudieron haber sido las de Henry Morgan o las de más importante Sir Francis Drake. También después de esta guerra hubieron muchas más campañas, algunas en Cuba y durante todo el Caribe, y en las costas con Florida y Georgia. Pero al final la guerra acabó y sí firmaron más tratados. Pero eso no sería todo, ya que próximamente vendría una guerra mucho más grande que es la Guerra de los 7 Años. Y bueno, sin nada más que decir, nos veremos en otro momento de la historia.